Hemos platicado ya con el presidente del PRI, del PAN, y ahora lo hago con muchísimo gusto con Jesús Zambrano, del PRD, a quien saludo con mucho gusto. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Con un gusto saludarte y a tus órdenes, como siempre. Gracias. Bueno, pues un comentario al resultado, diría yo, del día de ayer y las reacciones ya conocidas también de esta mañana de parte del presidente, del propio Morena. ¿Qué decir de ello? Pues fue un acontecimiento histórico el día de ayer, Mario. Se acabó el tiempo en este sexenio de el país de un solo hombre. Hay oposición, hay una restitución en lo que cabe a reformas constitucionales del equilibrio de poderes. El legislativo retoma un lugar preponderante. Ahora ellos, si quieren reformas constitucionales, tendrán que escuchar también a la oposición representada en la coalición Va por México, de la que el PRD forma parte, y yo no esperaba una reacción diferente a la que le escuchamos el día de hoy al presidente, insistentemente catalogando a la oposición de traición a la patria, equiparándolos incluso con Maximiliano y todo lo que se le parezca. El presidente no quiere asumir lo que significa para su segundo trienio de su sexenio la derrota político-legislativa del día de ayer. Primera vez en la historia moderna de México que una reforma constitucional propuesta por un presidente de la República no pasa, es derrotada, es desechada, por lo que se echó la corrupta ley Bartlett el día de ayer. Entonces, y el presidente no quiere entender, es imposible hacerlo, porque él tiene sueños de autócrata, sueños delirios dictatoriales, y quiere seguir imponiendo su decisión al conjunto del país en un México ya claramente plural. Habla un grupo de legisladores, sí. Pues es un grupo de legisladores, Mario, que son casi el 45% de la Cámara de Diputados, es decir, casi la mitad de los legisladores. Sí, además el disenso no puede considerarse como traición tampoco, ¿no? Es decir, pues, hay consenso y hay disenso, ¿no? Así es, efectivamente, y más en temas tan importantes para el país. Yo en todo caso te diría, si hablamos de traiciones, traición a México, quien divide al país prácticamente a la mitad entre traidores y los leales al presidente en turno, ¿no? Eso sí es una traición a la patria, cuando el presidente debería ser el punto de unidad de la nación entera. Ahora, Jesús, ¿qué habrá querido expresar el presidente ayer por la noche de Twitter diciendo que pues ellos ya tenían, o él ya tenía un plan trazado y que hoy lo volvería a explicar, pero en la conferencia mañanera de este lunes, pues se escuchó su reacción, sí, pero pues blindados no estaban, como lo puso ayer en su mensaje? ¿Qué comentario tiene para ti eso? Pues que no están blindados, en el sentido de que se va a seguir haciendo lo que él quiere, y esta ruta de la destructiva que ha estado haciendo con el país. Es decir, ayer quedó muy claro que, por ejemplo, toda esta pretensión de desaparecer al INE, de cambiarlo a su antojo, no va a pasar, porque se requieren reformas constitucionales, o adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y seguir en la ruta del militarismo que se va imponiendo aceleradamente en el país. Pues eso ya no va a pasar. Y él dice, pues blindados, que porque pues ayer mismo, sintiéndose derrotado y antes de que se votara, se mandó la iniciativa de reforma de la ley minera, que se quiere así fast track el día de hoy votar en la Cámara de Diputados, pero sin el trámite legislativo correspondiente, solo a capricho de él, para ver si así medio se restituye de la derrota rotunda que el día de ayer tuvo. Y entonces quiere decir, si manda una reforma a la ley minera, que no era verdad que se requiriera una reforma constitucional como lo pretendía hacer, sí. O si realmente se requiere reforma constitucional, entonces su propia iniciativa ya de suyo es inconstitucional. Hay incongruencias en el proceder presidencial.
Pues Jesús Zambrano, muchísimas gracias a nombre de Joaquín López Dóriga y del mío propio por haber concedido esta entrevista. Y fíjate, antes nada más de despedirnos, me acuerdo habernos un encuentro muy grato contigo, Jesús. Quizás ya no lo tengas en la memoria, pero una cumbre de las Américas en Nicaragua. Ahí me acuerdo, habernos echado un cafecito. Pero bueno. ¿Cómo no? Lo recuerdo muchísimos muy bien, años ya, ¿eh? Oye, muchísimos años ya, y pero bueno. Te mando un abrazo, Jesús. Igual, Mario, gracias a ti, a ustedes, y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.